Desperté antes del amanecer. La habitación estaba oscura, pero no del todo. Pequeñas sombras se movían en las paredes, recordándome la noche anterior y sus palabras. «Huyamos». Respiré hondo, con el corazón latiendo más rápido de lo debido. Me quedé quieta en la cama, escuchando el silencio. Era extraño pensar en escapar así, sin previo aviso, sin un plan, sin nadie más que nosotros dos. Dejé el desayuno para más tarde. Miré la mesa de la cocina, todavía llena de las tazas sucias de la noche anterior. Él estaba dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en la mano, respirando lentamente. Parecía tan tranquilo que me asustó. ¿Cómo podía alguien parecer tan sereno cuando estaba a punto de cambiarlo todo? Me levanté lentamente. Abrí la ventana. El viento era frío. Vi cómo los árboles se mecían, las hojitas cayendo. Recordé todas las mañanas que había pasado allí, imaginando una vida diferente pero sin atreverme a desearla de verdad. Hoy se sentía diferente. Hoy, había un camino por delante, aunque no supiéramos exactamente a dónde nos llevaría. Se despertó con el primer rayo de luz. Me miró y sonrió. No fue una sonrisa ligera. Una sonrisa que albergaba secretos, promesas y miedo. ¿Estás lista?, preguntó. Su voz era firme, pero sentí la tensión bajo cada sílaba. No respondí de inmediato. Me tragué la duda, la ansiedad, la razón por la que me pedía que me quedara. Respiré hondo y asentí. Preparamos el coche a toda prisa. Unas cuantas maletas, ropa que se arrugaría en el asiento trasero, una pequeña mochila con documentos y dinero. Cada objeto parecía cargado de un significado invisible. Cogí el libro que me había regalado por mi último cumpleaños. No sabía si tendría tiempo de volver a leerlo. Lo guardé en mi mochila. Quizás era el único vestigio de lo que fuimos antes. Mientras conducíamos, el mundo parecía el mismo, pero yo sentía que todo era diferente. Las casas pasaban ante nuestras ventanas, los niños iban a la escuela, los perros jugaban en la acera. Y mientras cruzábamos la ciudad como si nada pudiera detenernos, supimos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. El peso de la decisión empezó a calar hondo. Cada curva del camino se sentía como una prueba. Cada semáforo, una elección. Hablamos poco. No hacían falta palabras. Nuestras miradas lo decían todo. El silencio era cómodo y, a la vez, aterrador. Pensé en los meses anteriores, en las largas conversaciones, en las noches perdidas en planes y dudas. Y entonces todo se redujo a ese momento. Un acto de valentía o de locura, según quien mirara desde fuera. Paramos a repostar. La gasolinera estaba casi vacía. Fue a pagar y yo me quedé mirando el surtidor, las luces fluorescentes reflejándose en el cristal sucio. Se me encogió el corazón. Pensé en mi madre, en mis amigos, en el trabajo que dejaría atrás. Cada paso adelante parecía arrancar pedazos de mi antigua vida. Pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Cuando volvimos al coche, puso su mano sobre la mía. Un gesto sencillo, fuerte, protector. Y comprendí que no se trataba solo de huir. Se trataba de encontrar un lugar donde pudiéramos ser nosotros mismos sin explicaciones, sin juicios. Un lugar donde nuestra respiración fuera nuestra y nada más. El camino se extendía. Pequeños pueblos pasaban velozmente, con señales de vida normal, ajenos a lo que hacíamos. Nos reíamos nerviosos de cosas pequeñas. Un cartel caído, un perro cruzando la calle. Esos momentos eran fugaces, pero preciosos. Hacían que la aventura se sintiera real, no solo un acto desesperado. A medida que avanzaba el día, me di cuenta de que el miedo no desaparecía, simplemente se transformaba. Se volvió alerta, una mayor conciencia de cada detalle, de cada posible error. Los pensamientos de arrepentimiento iban y venían. Pero también había una silenciosa determinación. Un acuerdo tácito entre nosotros. Seguir adelante, aunque cada kilómetro pesara en nuestra conciencia. Habló poco del futuro. No había planes a largo plazo, solo la confianza mutua de que encontraríamos el camino. Esto me asustaba más que nada. Siempre me habían encantado los mapas, las certezas. Ahora, me rendía a la inestabilidad, a lo desconocido, y sentía la adrenalina mezclada con un extraño placer. Paradas para comer, estirar las piernas, beber agua.
Cada pequeña rutina parecía reforzar la realidad de lo que hacíamos. Lo vi reír con desconocidos, preguntar direcciones, y sentí un orgullo silencioso. Tenía la calma de quien cree en su propia decisión, incluso cuando todo el mundo estaba en contra. Y yo, siguiéndolo, aprendí algo inesperado, que la valentía también puede ser silenciosa, casi invisible, pero aún así poderosa. Al final del día, paramos en una pequeña posada. Habitaciones sencillas, camas viejas, olor a limpieza y desayuno. Me miró y simplemente dijo: «Hemos llegado hasta aquí». Era cierto, y sentí una mezcla de alivio y tensión. La noche parecía larga, pero también llena de posibilidades. Me quedé en la cama, mirando al techo. Pensé en todo lo que había dejado atrás: amigos, trabajo, una vida segura. Y también pensé en lo que vendría: libertad, riesgos, decisiones que tendría que tomar sola, sin red de seguridad. Sentí que cada decisión que había tomado había moldeado ese momento, y que cada paso adelante sería ahora una consecuencia directa de mi elección. Cerré los ojos y me di cuenta de que la sensación no era solo miedo. También era crecimiento. Nunca me había sentido tan viva, tan consciente de mi propio poder de decisión. Había tristeza, sí, pero también fuerza. Una comprensión silenciosa de que, independientemente de cómo continuara la vida, este momento era nuestro, exclusivamente nuestro. Desperté antes del amanecer, otra vez. Curiosamente, no sentía miedo, solo una silenciosa anticipación. El camino continuaba ante nosotros, lleno de curvas que parecían espejos de mi propia mente. Cada kilómetro me recordaba lo que dejábamos atrás: comodidad, rutina, certezas. Pero también me recordaba lo que ganábamos: autonomía, elección, un soplo de libertad que durante tanto tiempo me había parecido inalcanzable. Conducía con calma. Lo observé y comprendí la diferencia entre valentía e impulsividad. El impulso nos había traído hasta aquí, pero la valentía nos mantendría con vida ante lo que nos esperaba. Pensé en cómo las pequeñas decisiones moldean el futuro. Una mirada, una palabra, un acto silencioso. Cada momento tenía un peso invisible. Cada movimiento se convertía en una firma de quienes éramos en ese instante. Paramos en un pequeño restaurante de carretera. Pedí un café solo, sin azúcar. Observé a la gente a mi alrededor, absorbiendo detalles: el color del pelo de la camarera, la forma en que alguien se ajustaba la mochila, el sonido del viento golpeando la puerta. Todo parecía tan cotidiano y, a la vez, tan lejano. Éramos desconocidos en un mundo que una vez nos conoció tan bien. Hablaba con el encargado sobre rutas alternativas. Jugaba con mapas y papeles, y sentí la confianza que irradiaba. Un día antes, habría envidiado esa confianza. Hoy, sentía alivio. Alivio de no tener que liderar, de poder confiar en alguien que entendía el peso de cada decisión sin juzgarme. Regresé al coche con el café caliente en las manos. Me miró, sonrió y dijo algo ligero, casi insignificante, sobre el cambio de dirección del viento. Pero para mí, la frase tenía un significado. Cambio, desplazamiento, movimiento. Palabras sencillas, pero capaces de transformar el pensamiento en sentimiento. Respiré hondo, dejando que el calor del café se mezclara con el frío que aún sentía por dentro. El camino se extendía, cada pueblo más pequeño que el anterior. Sentía una sensación de separación de lo que una vez fuimos. Cada señal de la ciudad parecía una advertencia: nos estamos alejando de todo lo que conocemos. Lo miré y noté pequeños rastros de fatiga en su rostro, pero también una serenidad inusual. Parecía absorber el mundo sin miedo, como si cada nuevo paisaje fuera una invitación a comenzar de nuevo. El tiempo parecía ralentizarse. Cada gesto, cada parada, cada respiración cobraba mayor importancia. Se pinchó una rueda y, por unos minutos, sentimos que la vida se suspendía. Cambió la rueda con cuidado, mientras yo observaba, sintiendo que cada gesto suyo me enseñaba algo sobre la paciencia, sobre la aceptación. Pequeños detalles que, de otro modo, pasarían desapercibidos. La noche cayó sin previo aviso. Encontramos un lugar modesto para dormir. Una posada con cortinas desgastadas, olor a madera vieja y sábanas limpias. Nos acostamos uno al lado del otro, hablando poco. No hacían falta palabras. El silencio era reconfortante, una forma de compartir la presencia sin presión.
Y, sin embargo, cada respiración se sentía como un diálogo silencioso sobre el miedo, la esperanza y las decisiones. Pensé en todo lo que había dejado atrás. Amigos que nunca lo entenderían, familiares que probablemente nunca perdonarían, trabajos y compromisos que ahora parecían irreales. Pero también pensé en nosotros dos, solos, desafiando al mundo con pequeñas decisiones y una valentía silenciosa. Un acto que nadie imaginaría, nadie podría predecir, pero que era nuestro, exclusivamente nuestro. Sentada en el borde de la cama, sentí comenzar la transformación. No un cambio grandioso, sino sutil. Un crecimiento interno silencioso que comenzó a definir quién podía ser sin depender de las expectativas de los demás. Comprendí que había fuerza en aceptar la propia decisión, incluso cuando esa decisión parecía imposible para el mundo que nos rodeaba. Al día siguiente, continuamos. El sol caía a plomo sobre el cristal, iluminando cada curva del camino. Él hablaba poco, observando el camino, pero cada palabra que emergía tenía una intención. No había planes grandiosos, solo pequeños pasos calculados. Un acto de supervivencia y libertad, no de rebelión. La vida se volvía concreta, tangible, con cada kilómetro recorrido. Almorzamos en un pueblito casi olvidado. Pedí algo sencillo: pan, queso, café. Cada comida tenía el sabor de la normalidad que aún se nos permitía. Pero había algo nuevo, la consciencia de cada bocado, de cada gesto. Comer dejó de ser automático y se convirtió en un acto de presencia, de afirmación. De alguna manera, la evasión también nos enseñó a valorar lo cotidiano. Observaba atentamente a la gente que nos rodeaba. Una sonrisa discreta para el dueño del restaurante. Atención al chico que llevaba una pelota por la calle. Y yo observaba cada gesto, intentando absorber la serenidad que transmitía. Aprendí de cómo alguien puede tener valentía sin gritar, sin necesidad de demostrar nada. Simplemente existir, y existir plenamente. Por la tarde, fuimos en coche hasta un puente viejo. Nos detuvimos a contemplar el agua correr por debajo. El sonido era constante, implacable, como si la vida nos impulsara hacia adelante. Puso su mano sobre la mía y dijo algo sobre fluir y resistencia. Palabras sencillas, pero cargadas de significado. Pensé en cómo nuestra vida siempre había sido así, llena de corrientes, llena de cambios inesperados, pero también llena de decisiones silenciosas. Al volver al coche, noté un cambio en mí. No sabía exactamente cuándo había comenzado, pero estaba ahí, una sensación de control sobre mi propia vida. No sobre todo, ni sobre el futuro, sino sobre el presente. El presente era nuestro, y eso era suficiente por ahora. Cayó la noche de nuevo y encontramos un modesto hotel para descansar. No había lujos ni glamour, pero sí una extraña sensación de hogar. De alguna manera, cada lugar que encontrábamos se volvía más nuestro que cualquier otro hogar anterior. Quizás porque ahora éramos dueños de nuestro propio destino, por pequeño e imperfecto que fuera. Antes de dormirme, anoté mentalmente cada detalle que había absorbido: el calor del café, el silencio entre nosotros, el camino interminable, el viento en los árboles, su mirada confiada. Cada momento parecía contener una silenciosa lección de valentía, libertad y aceptación. Y, por primera vez, no sentí arrepentimiento. Solo conciencia del camino que habíamos recorrido y de la fuerza que habíamos encontrado en nuestro interior. Me desperté con el aroma a café que llegaba del pasillo. Ya se había levantado, haciendo nuestras maletas con cuidado. Lo miré y sentí una extraña mezcla de admiración y ternura. Cada gesto suyo parecía desbordar una precisión serena, una atención al detalle que nunca antes había notado. La sencilla rutina matutina adquirió un nuevo significado. Cada movimiento era pequeño, pero con un propósito. Mientras conducíamos, observé cómo cambiaba el paisaje. Campos abiertos, casas antiguas, caminos interminables. La libertad empezó a filtrarse en cada pensamiento. El miedo aún persistía, siempre presente, pero ahora había espacio para algo más: la esperanza, la curiosidad, la sensación de estar verdaderamente vivo. Pensé en cómo nuestras vidas pueden redefinirse mediante actos que parecen simples pero tienen enormes consecuencias. Hablaba poco. Palabras escogidas, nada innecesario. Lo miré y me di cuenta de que había algo diferente en su forma de ver el mundo. No era solo valentía, era serenidad, un equilibrio sereno entre el riesgo y la seguridad.
Y yo, siguiéndolo, empecé a sentir que yo también podía aprender a caminar por esa línea invisible entre el miedo y la libertad. Nos detuvimos en un pueblito para estirar las piernas. Caminé por las calles casi desiertas, absorbiendo cada detalle: el terreno irregular, los letreros pintados a mano, el ritmo pausado de la vida. Pensé en cuántas veces había observado el mundo distraídamente, sin darme cuenta. Ahora, cada gesto, cada sonido, cada olor parecía importante. Como si la atención misma fuera un acto de resistencia. Compró agua y un mapa local. Observó cada calle con atención, trazando rutas en silencio. Lo observé, aprendiendo algo nuevo sobre la paciencia, sobre esperar sin perder el rumbo. Un acto simple, pero que parecía contener más lecciones que cualquier libro que hubiera leído. Empecé a darme cuenta de que este viaje no era solo físico, sino también interno, un cambio de mentalidad y corazón. El sol empezó a inclinarse, dejando largas sombras sobre las calles. Sentí que la fatiga se apoderaba de mí. Pero también sentí una extraña satisfacción. Cada kilómetro recorrido, cada decisión silenciosa, cada gesto diario cobraba peso y significado. Éramos responsables de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de las consecuencias de cada paso adelante. Y esto nos dolió y nos fortaleció a la vez. En el camino, compartió conmigo fragmentos de planes para el futuro. Pequeños, casi imperceptibles, pero suficientes para despertar una silenciosa esperanza. No había promesas grandiosas, solo posibilidades. Y había verdad. La sensación de que, incluso sin control absoluto, estábamos creando algo genuino, algo que no dependía de expectativas externas. Paramos a cenar en un restaurante sencillo. La comida estaba caliente, olía a pan recién hecho. Conversaciones tranquilas entre desconocidos. Observé sus gestos, la forma de cortar el pan, la forma de sostener la copa, la forma de sonreír discretamente al camarero. Cada detalle parecía contener una lección. Aprendí que la valentía no tiene por qué ser ostentosa. Que la fuerza puede ser silenciosa, casi invisible, y aún así transformadora. Esa noche, encontramos una modesta habitación de hotel. Sin lujos, sin alboroto, solo un lugar para descansar. Me tumbé y miré al techo, reflexionando sobre cada decisión que nos había traído hasta allí. La sensación de distanciamiento de mi vida anterior era real, casi física. Pero al mismo tiempo, sentí que algo más grande había nacido en mí. Conciencia, autonomía, libertad silenciosa. Pensé en cómo la huida cambió mi percepción de mí misma. No se trataba solo de escapar de algo o alguien. Se trataba de descubrir que podía decidir, que podía arriesgarme, que podía enfrentarme a lo desconocido sin perder mi esencia. Cada paso que dábamos, desviándonos del camino previsto, se convertía en una lección de confianza, valentía y autoconocimiento. Él dormía a mi lado, respirando lentamente. Y al mirarlo, comprendí que parte de la libertad provenía de compartir el riesgo con alguien que entendía mi mente, mi silencio, mis miedos. La intimidad, antes silenciosa e invisible, ahora tenía un propósito. No solo existir juntos, sino existir consciente, plenamente, por decisión propia. El amanecer trajo nuevos paisajes y nuevos pensamientos. Caminos sinuosos, árboles que se doblaban con el viento, pequeñas casas que aparecían inesperadamente. Todo parecía cargado de posibilidades. Pensé en cómo cada momento, por pequeño que fuera, moldea nuestra percepción de quiénes somos. El viaje nos enseñó a vivir el presente, a valorar los gestos sencillos y a encontrarle sentido a las decisiones más cotidianas. Paramos a tomar un café en una vieja panadería. Pan recién hecho, el aroma del café, conversaciones discretas entre clientes. Él miraba el mapa, trazando rutas, mientras yo observaba a la gente a mi alrededor. Sentí cierto desapego de lo que antes consideraba esencial. Cada detalle, antes invisible, ahora parecía cargado de importancia. La vida real, con sus pequeñas acciones, parecía más intensa y real que cualquier rutina predefinida. El camino nos llevó a un antiguo puente de piedra. Nos detuvimos a contemplar el agua que fluía por debajo. El sonido constante parecía reflejar nuestras propias vidas. Movimiento, resistencia, fluir silencioso. Puso su mano sobre la mía y dijo algo sobre el cambio. No eran palabras para explicar, solo palabras para existir en ese momento. Y me di cuenta de que era suficiente.
Al volver al coche, sentí una serena claridad. La evasión nos trajo no solo distancia, sino también consciencia. Cada decisión era ahora consciente. Cada paso conllevaba una lección. No necesitaba entenderlo todo, solo seguir, absorber y aprender a confiar en mi propia capacidad de decisión. Cayó la noche y, una vez más, encontramos un lugar para descansar. Cada habitación, cada posada, cada modesto hotel parecía enseñarnos algo sobre la simplicidad, sobre valorar lo esencial. No necesitábamos lujo para sentirnos completos. Solo necesitábamos la conciencia de que cada decisión era nuestra y que cada consecuencia la afrontaríamos juntos. Antes de dormirme, anoté mentalmente cada detalle que había absorbido: gestos, palabras, silencio, presencia. Cada momento parecía contener lecciones silenciosas de valentía, libertad y aceptación. Y por primera vez, no sentí arrepentimiento. Solo conciencia, aprendizaje y una fuerza silenciosa. El día comenzó con el tímido sol que se filtraba por la ventana del dormitorio. Me levanté lentamente, aún con el cansancio de los últimos días, pero también con una extraña ligereza. El aire parecía más limpio, el espacio parecía más amplio. Caminé hacia el pequeño balcón y observé la calle casi vacía, sintiendo que la vida afuera continuaba, indiferente a nuestro viaje, pero de alguna manera incluyéndonos. Apareció en la puerta con 2 tazas de café. Sonrió sin palabras. Acepté la mía, y juntos nos sentamos en el borde del balcón, simplemente respirando. Sin planes grandiosos, sin urgencia. Solo presencia. Un acto simple, pero lleno de significado. Cada sorbo de café se sentía más intenso, cargado de la conciencia de que cada decisión nos había traído a ese momento. A medida que avanzaba el día, continuamos el camino. Sin prisas, sin destinos grandiosos. Cada parada era elegida, cada gesto medido, pero libre de obligaciones externas. Noté cómo la libertad no residía en la velocidad ni en la distancia recorrida, sino en la silenciosa autonomía de elegir el propio camino. Esto comenzaba a definir una nueva forma de vida. Juntos a un lago, observábamos cómo el agua reflejaba el cielo. El silencio entre nosotros era reconfortante, casi profundo. Pensé en cómo cada una de nuestras acciones, desde el primer impulso de huir, moldeó no solo la vida que dejábamos atrás, sino también quienes éramos ahora. Me sentí más consciente de mis propias capacidades, mis miedos y la fuerza que surge al enfrentarlos. Habló en voz baja, casi sin querer ser escuchado, sobre cómo la vida se mueve en corrientes invisibles y que a veces simplemente necesitamos dejarnos llevar. Asentí en silencio. La frase parecía simple, pero contenía la esencia de lo que habíamos aprendido: no controlarlo todo, sino elegir acompañarlo con valentía y presencia. Un acto de aceptación y confianza, no de resignación. Al ponerse el sol hacia el final del día, encontré momentos de reflexión sobre lo que habíamos dejado atrás. Amigos, rutina, las expectativas de los demás. Cada pérdida se sentía, pero no se lloraba. Había un equilibrio sereno entre la añoranza y la gratitud. Gratitud por lo vivido, por lo aprendido y por la capacidad de tomar decisiones, incluso cuando la decisión era difícil o inesperada. Nos instalamos en un hotel modesto, de nuevo sin lujos, pero lo suficientemente cómodo como para ofrecer descanso. Sentada a la mesa en la pequeña habitación, organizando mapas y borradores de planos, me di cuenta de que cada simple detalle tenía un significado. La libertad olía a café, a la textura de las sábanas limpias, al sonido del agua corriendo y al viento en los árboles. Pequeñas cosas, pero suficientes para reafirmar que lo que estábamos construyendo era real y nuestro. Antes de dormirme, me acerqué a la ventana y contemplé las luces lejanas de la ciudad. Había algo sereno en la distancia, como si el mundo antiguo nos observara sin intentar detenernos. Sentí una extraña sensación de integridad imperfecta. No éramos completamente libres, no todo era perfecto, pero éramos plenos con nuestras decisiones, conscientes de cada paso y de cada consecuencia. Él se durmió primero, y yo miré al techo, reflexionando sobre las transformaciones silenciosas. No había milagros ni soluciones fáciles. Un aprendizaje constante, que la vida se construye con pequeños gestos, decisiones, toma de riesgos y confianza en los propios instintos. El crecimiento no fue abrumador,
sino real y tangible, en cada respiración, en cada pensamiento consciente. A la mañana siguiente, me di cuenta de que algo había cambiado profundamente dentro de mí. Ya no necesitaba buscar la aprobación externa ni la justificación de mis decisiones. La huida había sido el catalizador, pero el verdadero resultado fue la capacidad de existir plenamente, con conciencia y valentía, incluso en la incertidumbre. La libertad ahora tenía forma y sustancia dentro de mí. Empacamos nuestras cosas y emprendimos el camino. Cada kilómetro recorrido parecía reforzar la sensación de estar creando nuestra propia narrativa, una vida hecha de presencia, decisiones conscientes y pequeñas victorias silenciosas. El mundo seguía siendo complejo e impredecible, pero ya no nos dominaba. Caminábamos juntos, conscientes, cada gesto un acto de libertad. Al final del día, me di cuenta de que había aceptación en mi corazón. Aceptación de que la vida está hecha de decisiones difíciles, pérdidas inevitables y riesgos calculados. Aceptación de que la felicidad no es absoluta, sino que existe en fragmentos, en momentos de presencia y consciencia. Me sentí completo, incluso imperfecto, y sabía que cada paso futuro se daría con mayor claridad y confianza. Antes de cerrar los ojos esa noche, respiré hondo, sintiendo el camino aún por delante, la vida aún por delante. ¿Había miedo? Siempre. Pero también había fuerza, coraje y la tranquila certeza de que éramos capaces de afrontar cada curva, cada cambio, cada día con integridad y atención. Y así, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz serena pero real. No perfecta, no completa, pero suficiente. Suficiente para existir plenamente, para aceptar mis decisiones, para confiar en el fluir silencioso de la vida y en la fuerza que nace de cada decisión consciente. El mundo continuaba, pero nosotros también, a nuestra manera, llevando crecimiento, libertad y aceptación.